buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su podcast Educándonos. Les habla su presentador, Luis Mora. En esta ocasión me dirijo a ustedes como estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, empadronado en la carrera de enseñanza de las matemáticas. Un gusto compartir con ustedes en esta nueva edición. El día de hoy tendremos una agenda especial con un abordaje desde la psicología educativa. Estaremos trabajando acerca de la escuela activa, el papel del docente y los contenidos en este paradigma, y así abordaremos un ejemplo acerca del aprendizaje cooperativo y las funciones que tiene el docente en medio de esta estrategia o de esta técnica. Además, abordaremos el tema de la relación entre el docente y el adolescente y finalmente concluiremos con un vistazo a la ecología del aprendizaje. Con ustedes, educándonos. Es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando surge un nuevo paradigma educativo. La llamada Escuela Activa Europea comienza a proponer un escenario diferente a lo que la escuela clásica venía desarrollando por casi 3 siglos. Es en este escenario donde se propone algo bastante osado, que el estudiante asuma el control de su propio proceso educativo, es decir, que el estudiante tome el protagonismo que hasta aquel momento había tenido el docente. Y esto supone una serie de cambios en las estrategias, en la didáctica, en la forma en la que se aborda la pedagogía y en los elementos que se consideran para llevar a cabo la práctica. Entre estos, el papel del currículum y del contenido juega un rol fundamental. El docente dejó de ser aquel que dosificaba el contenido, aquel que se encargaba de impartir un conocimiento, aquel que se encargaba de imponer una verdad sobre todo lo que se estudiaba en las escuelas. Y el docente, por el contrario, pasó a ser un facilitador, un mediador, un gestor del conocimiento, que incluye aspectos de gran interés, como por ejemplo pueden ser el diseñar situaciones que le permitan al estudiante explorar, profundizar, dinamizar, ahondar en su conocimiento desde una perspectiva crítica y creativa, que se enfoque en el desarrollo de habilidades, es decir, un docente que no considere que el fin es el contenido, sino que el contenido es un medio que le permite desarrollar en el estudiantado aquellas habilidades y destrezas propias de su área de conocimiento y aquellas que además son de alguna forma transmutables, transferibles. Desde aquellas prácticas del siglo tras anterior, en el que el aprendizaje era un acto profundamente individual y profundamente vertical, surgen alternativas tales como el aprendizaje cooperativo, en el que, por el contrario, el estudiante debe implicarse y debe comprometerse no solo con su propia experiencia, sino con la del grupo, con la de la colectividad. Y dentro de esto, el desarrollo de potencialidades, el desarrollo de destrezas muy interesantes, tales como por ejemplo el trabajo en grupo y poner aquellas bondades o aquellas habilidades al servicio de los demás. Casualmente hoy me sucedió algo interesante en el colegio donde laboro con respecto a este particular. 3 o 4 estudiantes están discutiendo que unos han trabajado más, que el otro casi no ha aportado nada, que se pasó perdiendo el tiempo. Y yo, a sabiendas de las capacidades que tiene este estudiante, intervengo y digo, vean, muchachos, estamos trabajando más que un producto, estamos trabajando para desarrollar las habilidades que tenemos. Si sabemos que este estudiante, llamémosle Antonio, es muy bueno dibujando, bueno, explotemos sus habilidades.
Y Antonio, vos tenés que desarrollar la habilidad del trabajo en grupo, esa lectura que debemos tener cuando trabajamos en equipo para reconocer espacios donde nuestras habilidades pueden ser bien valoradas y ponerlas al servicio del trabajo en equipo. Entonces, ya que tenés la habilidad gráfica para el dibujo, ¿por qué no le aportas algo a este grupo con respecto a la estética del trabajo que están desarrollando? Podrías hacer unos dibujos, podrías hacer unas ilustraciones, podrías darle un tema de color, de profundidad, una metáfora gráfica. Y Antonio el resto de la clase estuvo implicado. Entonces, hoy, sin querer queriendo, y a propósito de la elaboración de este podcast, comprendí algo muy interesante con respecto al papel del docente cuando se desarrollan trabajos cooperativos. El docente se convierte no solo en un mediador de conocimientos, de habilidades, sino que en un modelo y en un árbitro, en un mediador de conflictos entre los estudiantes. Y le interesa además dirimir los conflictos de la mejor forma posible, de, qué sé yo, por medio de prácticas restaurativas o por medio de técnicas y estrategias que permita entonces lograr una interacción sana, adecuada, positiva entre aquellos involucrados en los conflictos y entre el docente, que de alguna forma se convierte en un observador participante y desde su experiencia, desde su expertise, aborda estas situaciones para poder sacar el mejor resultado posible. No, de alguna forma es gestionar la cooperación en medio de la tarea o de la experiencia de aprendizaje que los estudiantes están desarrollando. Es algo muy interesante y es algo a lo que Siemens se refiere cuando habla de la ecología del aprendizaje. Porque claro, el aula, en este sentido, como, como ambiente de aprendizaje, tiene que ser un espacio seguro para todos los involucrados, incluyendo los estudiantes o de primero los estudiantes. No puede el profesor simplemente hacerse de la vista gorda de aquello que suceda en perjuicio del ambiente de aprendizaje. Eso va minando, eso va gastando el entorno de aprendizaje y los estudiantes en un determinado punto ya no se sentirán cómodos, por ejemplo, para levantar la mano y evacuar sus dudas. O, por ejemplo, para proponer algo que sea diferente a lo que estaba propuesto. O, por ejemplo, para darle rienda suelta a la curiosidad que le genera un tema. Entonces, aquí toma gran importancia la ecología del aprendizaje. Este concepto de George Siemens, ¿verdad? Que junto con el conectivismo ha cambiado un poco eh, el paradigma que se tiene con respecto a la educación. Es un tema de muchísimo interés. Finalmente tiene que ver con educar para una nueva ciudadanía, para la ciudadanía de la era digital. Tiene que ver con que el profesor, el docente, asume ese modelo, ese ejemplo a seguir y deberá convertirse de alguna forma en un agente que integra de forma efectiva el contenido, la pedagogía y la tecnología, siguiendo el modelo del TPACK, ¿no? Propuesto por Mishra y Kohler. Y que para ser justo en este sentido, ha sido un poco tímido en su aplicación. Es un modelo educativo que ya tiene unos cuantos años, se publicó alrededor del año 2008 y todavía hoy estamos un poco tímidos en su aplicación. Ahora, si me dan tiempo de criticar, critico parejo. ¿Por qué? Porque igualmente elementos de la escuela tradicional, de la escuela clásica, perviven dentro de la escuela activa. Y hoy en día, en el sistema educativo costarricense, tenemos todavía mucho de eso. Me parece abiertamente, francamente lamentable que hayan colegas que aún sean devotos de aquella frase que reza la letra con sangre entra. Y efectivamente aún los tenemos. He conocido en los últimos años varios colegas en diferentes niveles educativos que dicen y sostienen que la letra con sangre entra. Un aspecto lamentable, ¿no? Que cercena de primera entrada la dimensión integral del estudiante y que pone de lado temas relativos a la emoción, los aportes de la neurociencia, la ecología del aprendizaje, etcétera,
otras áreas del saber que se han ido desarrollando desde hace muchísimos años, pero que aún somos resistentes a incorporar en nuestro sistema educativo y donde seguimos privilegiando el aprendizaje memorístico basado únicamente en los contenidos dictados por un currículum que a fin de cuentas no es otra cosa más que una decisión política, que una apuesta a la perpetuación del status quo. Por el contrario, el docente debería abocarse a construir una relación, un vínculo pedagógico sano, un vínculo pedagógico adecuado y justo a las necesidades de los estudiantes en su contexto socioeconómico y cultural. Un vínculo pedagógico que denote el compromiso del docente, pero también que genere compromiso en el estudiante, que de alguna forma logre atar al estudiante a este deseo de crecer y de convertirse en una persona íntegra, en una persona de bien. Así que bueno, por aquí va la idea. Ha sido un gusto compartir con ustedes este ratito en este podcast. Ojalá y en una futura entrega podamos compartir. Y si tienen a bien, déjenme sus comentarios. Un gusto, muchísimas gracias y como decíamos al inicio, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto ha sido una edición más de Educando